Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta tarde al maestro Carlos Aguilar, quien ya está con nosotros, por supuesto, para hablarnos del tema del derecho de las audiencias. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo Mixley? Muy buena tarde. Como siempre, un gusto saludarles y estar aquí en Presencia Universitaria para hablar de los derechos de las audiencias. Y en esta ocasión vamos a recuperar lo más importante que se expresó en el conversatorio Mujeres Indígenas y sus medios, Historia y Oralidad, que organizó la Defensoría de Audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que se transmitió justo el jueves de la semana anterior, 28 de septiembre, y en el cual participaron, entre otras especialistas, Aide Navarro y Kenia Roque. Y bueno, en una selección de información que hizo nuestro compañero Fabián Bocanegra, que es parte del equipo de audiencias creativas, bueno, pues Aide Navarro, que es representante de la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias en México, mencionó la relevancia de que las audiencias de las radios de uso social pues sepan de sus derechos y también que cada vez estas radios tengan más presencia y firmeza en el cuadrante, además de que quien conduce en las radios sociales o de radios indigenistas, como se les conocía anteriormente, pues tengan este vínculo con las audiencias. Escuchemos o veamos un primer fragmento de lo que dijo Aide Navarro en este conversatorio. Creo que también nosotros ponernos de este otro lado como audiencias, pues es también sabernos poseedores del reclamo de escuchar estos contenidos, de escuchar estas lenguas en la radio que podemos sintonizar en nuestro coche, en nuestra casa, ¿no? Más allá, creo que pues esta diversificación también de los medios y que tiene que ver con esta puesta en boga del podcast, ¿no? Y de todos estos medios digitales, ha facilitado también pues que las expresiones en lenguas originarias estén presentes en nuestro día a día. Sin embargo, creo que pues también tenemos que pensar en el avance de pues las radios de uso social indígena dentro del cuadrante, ¿no? Pues también viéndolo desde el aspecto cultural, nosotros como audiencia tenemos que también volvernos una audiencia crítica, ¿no? En donde cuestionemos justamente qué estamos consumiendo, ¿no? El cómo lo consumimos también. Yo siempre acá en la radio comunitaria he sido muy insistente, ¿no? En que tomemos en cuenta a las audiencias y a las comunidades que nos escuchan. Los horarios son muy importantes. Les digo, en el cine, pues sí vemos las clasificaciones y son siempre, pues cuando llevamos con nuestros hijos, hijas, hijes pequeños, pues es lo primero, ¿no? Vemos la clasificación para saber si podemos ir en familia o no. Y eso no sucede en la radio y debería de suceder. Tenemos palabras de Aide Navarro, quien es representante de la MARC en México, en este conversatorio que fue moderado por Claudia Ivonne Hernández, coordinadora de Radio Huacajalpan, y que tuvo la participación de Kenia Roque. Ella es radialista comunitaria y en su intervención, entre otras ideas, manifestó que, bueno, por un lado, el IFT o las comisionadas y los comisionados deben estar más al pendiente de que cada vez haya más acceso y, por así decirlo, competencia entre las radios de uso social, pero también de pues esta diversidad que debe haber en los contenidos de los medios para uso social y sobre todo de respetar en esos contenidos las tradiciones, las lenguas y todos esos elementos simbólicos de las comunidades indígenas. Escuchemos o veamos parte de lo que dijo Kenia Roque en este conversatorio. Algo que creo que es importante mencionar es que quienes somos comunicadoras comunitarias también somos defensoras de derechos. Tan solo al estar tomando el micrófono ya estamos ejerciendo un derecho y estamos abriendo paso para otras mujeres. Nos convertimos en referentes para niñas y para adolescentes dentro de nuestra comunidad. Y el poder estar ahí ya es una pequeña revolución desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones que pone a una radio comercial en el dial en el 90 y algo y pone a una radio comunitaria hasta el 106.1 FM y que da una concesión a la radio comunitaria y luego pone a concurso una concesión en la misma comunidad para una radio comercial y que eso implica todavía otra serie de dinámicas, de competencias, de acoso y de violencias hacia las personas que hacemos comunicación. Tenemos palabras de Kenia Roque y es importante señalar esto que mencionaba la especialista y radialista comunitaria de que bueno, el IFT pues procure poner en frecuencias más cercanas a los 90 de frecuencia modulada a las radios
para uso comunitario, para uso social, y no casi al término del cuadrante o de estas frecuencias. En este conversatorio que se tituló Mujeres indígenas y sus medios, historia y oralidad, que organizó la Defensoría de Audiencias del Sistema de Medios, lo más importante que se trae hoy en Audiencias Creativas. Perfecto, Carlos. Pues ahí está un tema entonces para reflexionar lo que sucede con estas radios comunitarias que evidentemente llevamos años hablando de esto, hablando de la desventaja en la que parten, hablando de la falta de recursos, de la falta de señal, de la falta de oportunidades incluso para poder primero instalarla, después desarrollarla, después tener recursos para mantenerla. Y ya no se diga nada más de eso, Marco, Carlos, la dificultad que incluso se lleva a cabo con la presión gubernamental, con la presión de algunos grupos que no les gusta la información que se. Así es, como son contenidos que rompen como con de alguna manera con el estilo que se ve manejado, aunque por un lado mencionar que ya el marco jurídico actual pues solventa o subsana un poco de esto que mencionabas de la parte de infraestructura o que pueden tener este tipo de estaciones, y bueno, hacer el llamado al instituto y pues ahora sí que a quien tiene poder de decisión y atribuciones para que cada vez más existan más este tipo de medios, y sobre todo a quienes están al frente de micrófonos de este tipo de estaciones de radio, bueno, pensar en la importancia de lo simbólico de las comunidades y de los contenidos que sean de relevancia para estas comunidades, como mencionábamos, la parte de las lenguas, las tradiciones y la cuestión cultural, además de que, bueno, pudiéramos tener como cada vez más opciones en la diversidad del cuadrante, ¿no? Así es, un pendiente ahí para los públicos, justamente el poder tener más opciones que no sean nada más las comerciales. Lo vemos en el caso de la radio, pero también en el radio, en el tema de los periódicos, de los medios informativos, que también pues tenemos prácticamente, por ejemplo en Querétaro, pues una misma línea editorial de todos los medios, y los medios críticos pues también están en esta línea difícil de sobrevivir, sin apoyo y con presiones, etcétera. Y que no pueden visibilizar, que creo que es el verbo, de este tipo de problemáticas y de sectores de la sociedad en México que merecen la pena. En el caso de Querétaro, pues me remite a pensar en medios digitales, sobre todo proyectos tal vez más recientes, como puede ser Salta para Atrás, que ha buscado en sus contenidos pues darle más espacio y visibilidad a este tipo de sectores de la población y sus problemáticas, y que bueno, sería importante o ideal que otros medios impresos, tal vez más comerciales, pues siguieran esta línea, ¿no? De pues darle un poco más dejémosle digamos, de destacar los contenidos y darle por lo menos espacio, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y un gusto como siempre estar aquí en Presencia Universitaria. Gracias por estar Universitaria. con nosotros. Continuamos con más.